Bueno, había una cosa que llevaba un tiempo leyendo, sobre todo de la carta a los Efesios. Sabéis que esta carta es una carta que habla mucho de la iglesia y de cómo el Señor en un momento nos restaura, nos levanta, nos salva, nos limpia y nos hace un pueblo. Decía aquí que tanto a judíos como a gentiles lo hizo un solo pueblo. Y yo quiero en esta mañana que examinemos algo que tú y yo sabemos. No voy a decir algo extraordinario, solamente que el Señor toque tu corazón. Mira, en Efesios capítulo, me he equivocado, Julio, es el capítulo 3, no el capítulo 2. El capítulo 3 de Efesios, espérate, me he liado yo. Espérate un momentito. Vale, está bien. Muy raro que me equivoque, pero vamos. Después de la tabarra, después de lo que he liado con la predicación, es muy raro que me equivoque. Yo pensaba en el Señor, en lo que había en mi vida, de cómo, por qué el Señor me había elegido. ¿Por qué el Señor te ha elegido a ti? ¿Porque eres más bueno que otros? ¿Porque eres excepcional? Decía el Señor que todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de su gloria, ¿verdad? Algunos como yo y algunos más creíamos que llegar al Señor era haciendo sacrificios, haciendo ritos y viviendo una vida que no había ningún cambio, pero vivíamos totalmente metidos en ese mundo de espiritualidad, que no había cambio en nuestras vidas. Mira, cuando el Señor en un momento a ti y a mí nos viene y nos habla, nos toca, ¿sabes por qué es? Por su gracia. Amén. Es porque Él le ha dado la gana, porque Él nos ama, porque quiere contar contigo, a pesar de que tú creas que no sirve para nada y a veces aquellos que se creen algo también. Es decir, Dios quiere formar de nosotros que seamos unos hijos agradecidos. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. De aquello que viene, la fe decía que venía por el oír la palabra de Dios y el oír también los testimonios y la vida de la iglesia. Somos salvos por gracia, no por nuestros méritos. El Señor, cuando hablaba en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, le decía, ¿eres tú un pueblo escogido? Y el pueblo de Israel podría decir, no, vea. Era un pueblo escogido, y empieza a decir una serie de cosas y dice, pero no es que sea tú más que todo ningún pueblo. Solamente que te he escogido por amor de mi nombre, decía. Es decir, el Señor nos ha escogido para salvarnos y somos salvos por gracia. No nos la merecemos, hermano. Había antiguamente en nuestro principio una enseñanza que fue muy fuerte, sobre todo con el libro de Watchman Nee, auténtico, porque ahora hay muchos que se inventan cosas de este hombre que no tienen nada que ver, pero hay libros ahí muy buenos, lo que pasa es que son bastante para comestibles y cuesta trabajo de entender. Pero mira, había algo que nosotros entendíamos, que cuando estuviéramos en la presencia de Dios, cuando estuviéramos delante de Dios, tenía que haber un quebrantamiento, un toque de Dios que hiciera que nuestra vida mereciera la pena. ¿Cuánto hace que no tienes este quebrantamiento delante de Dios? ¿Cuánto hace que no tienes el llorar delante de Dios, no solamente por tu pecado, sino por lo que Él ha hecho? Amén. No solamente tenemos que orar y llorar por lo que estamos haciendo, sino por lo que el Señor ha hecho de bueno. Por gracia soy salvo. Dale gracias al Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque soy salvo, porque tú me has llamado, porque un día viniste llamando, usando a una persona, un libro, un texto, una predicación, para que yo escuchara tu palabra. Dice, y esto es, la fe dice que no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Amén. El Espíritu viene para convencer, el Espíritu se mueve para convencer a todo corazón para que venga el Señor. Porque somos hechos. Mira, por gracia soy salvo.
Pero la vida cristiana no es yo soy salvo y ya está. Porque si no, no merecería la pena. Porque si no, Cristo no vería fruto en nuestras vidas. Dice, porque somos hechos, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Nos convertimos al Señor y Dios quiere que tú, con su presencia, con tu unción, puedas hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree, hermano, sí o no? ¿Te has quedado sin crecer o quieres crecer y llevar el fruto que el Señor tiene preparado para ti? Es sorprendente cómo Dios puede trabajar en cada vida. Juan Carlos oraba que por mí han orado cuando tenían que orar. Es verdad que yo he estado sirviendo al Señor junto con Tere mucho tiempo, pero Dios tiene sus planes. Como decía en la palabrita que di el día que oraron por mí, Dios tiene sus planes. A veces creemos que los planes tenemos que nosotros hacerlos venir. No, los planes llegarán cuando Dios quiera, solamente búscale. Amén. Busca aquellas obras que el Señor, porque hemos creído, tiene preparadas para nosotros. ¿Tú lo crees, hermano? ¿Tú crees que Dios tiene una obra para ti? Pues sí, tiene una obra para ti. Y mira, no solamente eso, más bajito. No solamente eso, sino que Dios ha preparado en su pueblo a personas que te pueden aconsejar para que tu obra y tu vida vaya dirigida hacia lo que Dios quiere. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir leyendo. En el capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego, os pido, os suplico que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuánto estamos haciendo y viviendo dignos de esta vocación, hermano? La vocación no es otra de ser hijos de Dios y parte de la iglesia. Nuestra vocación no es otra que ser discípulos de Cristo y llevar su palabra, sobre todo en nuestra vida. ¿Para qué sirve hablar? Podemos decir y hablar tanto y tanto, pero nuestra vida no es consecuente con lo que decimos. Eso es hipocresía. Y el Señor Pablo dice que andéis como es digno de vuestra vocación. Vamos a andar, hermano, como es digno del Señor. ¿Pero con qué espíritu? Dice, con toda humildad y mansedumbre. Yo quiero que te fijes en esto. Soportándoos con paciencia. ¿Qué palabra? Quiere que andemos digno de nuestra vocación, que es ser santo. Anteriormente habla de que nuestra vida ya no es esa, hará una vida nueva, pero quiere que con humildad, sin creernos nada, con mansedumbre, con un corazón del Señor, soportemos con paciencia los unos a los otros. ¿Tienes paciencia? ¿Tienes paciencia? Soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos menos correa, como dicen por ahí. Todo nos afecta. Todo lo que criticamos, todo lo vemos mal cuando estamos débiles en el espíritu. Vamos a pedirle al Señor que nos soportemos con paciencia. La paciencia, ¿sabe qué significa? Soportar agravios sin decir ni mu. Porque la paciencia nos la da el Señor. Si fuera por nuestra paciencia estaríamos perdidos, ¿verdad? Estaríamos perdidos. Me va a decir ¿verdad? Pero el Señor y Pablo nos aconsejan que andemos con corazón humilde y manso. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, está deseando desestabilizar al pueblo de Dios. El diablo, su relación principal, su guerra principal desde el principio de la creación, ¿sabéis cuál era? Primero era la familia.
que el Señor creó por medio de Adán y Eva. Ahí quería Él meter la mano. Y después la familia de Dios, que es la que Jesús por medio de su sangre ha creado. Que seamos dignos de nuestra vocación, que sepamos con humildad y mansedumbre soportarnos, hermano. Qué curioso, dice soportarnos, aguantarnos. Mira, qué locura del Señor de hacer una iglesia. El Señor dice que somos como un cuerpo, ¿no? Que cada uno es uña, el uno cabeza, el otro mano. Pero qué curioso, después vamos a leer un texto que explica esto, pero qué curioso que el Señor quiere formar una iglesia gloriosa con personas que cada uno tenemos una manera diferente de pensar. ¿O no? Por nuestro carácter, no me refiero de pensar con las cosas de Dios. Pero en nuestro carácter somos diferentes todos, ¿o no? ¿Somos de nuestra madre y nuestro padre todos? Somos muy diferentes. En cambio el Señor, la locura que se le ocurre es que haciendo de un pueblo tan grande, como ha dicho Juan Carlos, aquí en Málaga, la iglesia en Málaga, somos todos tan diferentes, pero todos funcionando con un mismo espíritu. ¿Amén? Un mismo espíritu, una misma visión en nuestro Dios. Y Dios quiere que tratar nuestras vidas. ¿Estás soportando? ¿Soportas mucho? ¿O enseguida te vas de la lengua? ¿O enseguida te quejas? En la palabra dice que no haya ninguna raíz de amargura. Que no haya ninguna raíz de amargura que os separe del Dios vivo. Quita toda raíz de amargura en esta mañana, el Señor quiere. Y ahora dice en el versículo 3, rápidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando nos soportamos con paciencia, guardamos la unidad del Espíritu, que es lo que os he dicho, que no es la unidad material, no es la unidad que tengamos que estar siempre juntos, sino la unidad del Espíritu, que es el Espíritu de Jesús. ¿Cuál era? Sed como yo, que soy manso y humilde de corazón. No había otro espíritu. Y Pablo le habla a la iglesia en Éfeso, una de las iglesias más importantes de su tiempo. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor es lo que nos une. ¿Nos une un Señor, sí o no, hermanos? Nos une una fe en ¿quién? En Cristo. Un bautismo, dice, un Dios y Padre de todos. Tú estás también incluido, Padre de todos, porque Dios no tiene nietos. Dios no tiene hijos adoptivos fuera. Dice que después de Cristo nosotros somos sus hijos. Tenemos que entender que el Señor es Padre de todos, el cual está sobre todos. Es el que manda, hermano. Deja guiar la cabeza. Dice, y por todos. Está por ti y por mí en un momento para unirnos a la iglesia, para que vivamos en unidad y en amor y en gozo y en el Espíritu Santo y el poder, como hemos estado orando por los hermanos, porque a Dios le agrada un montón. Dice, por todos y en todos. Amén. Si el Señor está en ti y en mí, se tiene que expresar. Tiene que expresar la preocupación por el hermano. La preocupación y el amor por el hermano. Se tiene que expresar en lo que siempre, me acordaba esta mañana, recordando un poquillo, menos mal que no está ella, pero María, siempre que tú quieras comentar algo con María de alguien, ¿sabes lo que te va a responder? Pues siempre te va a responder que hay que ser más comprensivo, que eso, hermano, que no haga daño. Es que tenemos que tener ese espíritu. No el espíritu de murmuración. El espíritu de murmuración y de crítica es lo que hace que la iglesia no ande como tiene que andar. ¿Amén? Amén. Había problemas, situaciones, yo en lo que he estado viviendo en este tiempo y antes, y es que me he dado cuenta, hermano, que si tú ves que un hermano te habla de alguien, o te habla del pastor, o te habla del otro pastor, que ya me surgirán algunas movidas por ahí,
Esperemos que sean leves. Pero decirle al hermano, no le dé tiempo ni siquiera a hablar. Si tienes algo, vamos a ir a hablar con el pastor, con el hermano, o sobre todo que el pastor esté presente si hay alguna situación. Ese es el corazón de Cristo. Un corazón de comprendernos, de amarnos, de orar por el enemigo, hermano. El Señor dice en su palabra, cuando el Señor habla en la bienaventuranza del amar al enemigo, imagínate lo que sería amar a nuestro enemigo en la iglesia, que no debería haber ninguno. Pero por desgracia puede haber en nuestros corazones algo que a Dios no le agrada. Y mira, para que la iglesia, esa persona que ha creído en Dios, que está para hacer las obras que Dios le ha mandado, el Señor no es tonto. En un momento al pueblo de Israel, que vivía como le daba la gana, ¿qué es lo que le hace el Señor para que viva en orden? ¿Qué es lo que hace Dios al pueblo de Israel cuando sale de Egipto para que esté en orden su vida? ¿Qué es lo que crea el Señor? Los 10 mandamientos. Porque iban desbocados. Y el Señor, como veía que el pueblo estaba desbocado, que estaban pecando contra la autoridad, estaban pecando de idolatría, estaban haciendo cosas del pasado, llama a Moisés y le dice, eso es lo que tienes que vivir. ¿Amén? Y en un momento el Señor, Pablo mismo, cuando habla de su ministerio, de sus viajes que hizo, decía que él estaba, y aquí en Éfeso parece que estuvo 3 años, y en un momento Pablo se va, pero cuando vuelve, ¿sabéis lo que hace? A los hermanos maduros, a los hermanos que servían, los levanta como pastores, porque la iglesia siempre tiene que tener algún líder o responsable que Dios lo dirija. ¿Amén? Tú te das cuenta, hasta en el mundo se nota esto. Tú ves una pandilla de jóvenes y hay alguien que siempre destaca, ¿o no? En el trabajo vas y hay alguien que siempre destaca, o el más gracioso, o el más inteligente, o el más forzudo. ¿Sí o no, hermano? Lo vemos en la práctica humana y lo notamos. Yo cuando salía con pandillas, salíamos de la iglesia católica con pandillas, pues sabía quién era el payaso de todos. Yo hacía muchos payasajes. Íbamos al castillo allá arriba andando y haciendo el tonto. Bueno, era para pasarlo bien, los jóvenes. Pero es verdad que en todo grupo tiene que haber un orden. ¿Amén? Había un grupo que salió de nosotros y este grupo, pues cuando salió la enseñanza suya era, ya no soy pastor, un pastor se fue entre ellos, ya no hay pastores, cada uno anda conforme al Espíritu porque el Espíritu nos guía. Y yo le decía a uno de ellos, digo, es imposible. Tarde o temprano alguien va a dirigir. ¿Lo creéis o no? Tarde o temprano, porque un pueblo dividido que no tiene orden, ese cae más pronto que nada. Y el Señor dice que en Efesios 11, el 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que lo consideran igual. Pero ¿para qué el Señor envía estos mandamientos, por así decirlo, a la iglesia? Dice, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Que haya gente madura con sabiduría de Dios, con conexión con el Señor más cercana, aunque tú tienes la tuya, y que Dios le dé pensamiento y conocimiento de lo que tú puedes hacer en la iglesia. ¿Tienes que mandar al Señor a alguien o no? Tal vez estés tú haciendo cosas que no tengas que hacer, y el pastor, que es el que está en la iglesia local, dentro de los ministerios, el que Dios usa para poder dirigir tu vida, aunque con fallos así de gordos algunas veces, con fallos humanos como podemos tener. Pero ¿para qué el Señor hace de estos ministerios? Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios establece de que tú creas
que esté para buenas obras, pero te pone a alguien para que dirija tu vida y te lleve al lugar que Dios quiere. Amén. Y Dios ha mandado pastores y líderes y responsables para que te puedan ayudar. ¿Para qué? Para perfeccionar, para equipar, dice otra palabra. Para equipar tu vida, porque a veces nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces han llegado a lo mejor a Juan Carlos Segovia o Soto a decirle, hermano, ¿qué tengo que hacer? Porque a lo mejor estás perdido en lo que tienes que hacer, o algunos hacen cosas que no deben de hacer y al final fracasan, ¿no? Pero el Señor dice que saca los ministerios para equipar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Es que la iglesia es un órgano vivo, hermano, aleluya, un órgano vivo que va creciendo cada día, ¿sí o no? Somos órganos vivos. Y el Señor manda ministerios para que los santos hagan el ministerio. El servicio, porque no hay otra palabra. El ministerio es servir. Servicio. Y el Señor dice, lo da para perfeccionar, para equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo, no para destruir. ¿Qué cuesta más, hermano? ¿Destruir o edificar? Destruir es lo más fácil. Es lo más fácil. Tenemos que edificar. ¿Amén? Siempre guiados por nuestro ministerio y nuestros responsables que Dios está usando. ¿Para qué? Perfecciona para la obra del ministerio, para que lleguemos a la unidad de la fe. Cuando andamos guiados por los ministerios, por los pastores, por los líderes que Dios nos levanta, por los líderes de casa, por cada uno que está en su actividad, dice que hay unidad en la fe. Estamos todos a una. ¿Cuántas cabras locas hay muchas veces en nuestras iglesias? Y algunos de nosotros hemos sido hasta locos, ¿no? En ese sentido. Dice, para la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate lo que nos ayuda. El que el ministerio esté haciendo, equipando al pueblo de Dios para ministrar, hace que haya una unidad y que Cristo sea exaltado. Amén. Dios es exaltado cuando tú eres obediente, hermano. Cuando eres obediente, cuando Dios confirma en tu corazón que es correcto lo que están diciendo. Es correcto primero servir las buenas obras que Dios te tiene preparado, pero también es correcto de que esas obras las pueda dirigir alguien que Dios ha puesto ahí. Amén. Es importantísimo, hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo decía, Dios mío, si a tal hermano le están poniendo así, al pastor el otro, le están diciendo no sé cuánto, digo, pues me tengo que preparar. Porque habrá gente en la iglesia que a lo mejor no hayan querido que yo sea levantado como pastor. Por diferentes motivos. A Juan Carlos pues, también hubo lo suyo. A Palma decía, nos dijo hasta nombre y todo, que también le pasó lo mismo. Porque no todo el mundo está en el mismo sentir de la persona, ¿no? Es verdad, algunas veces pues pensamos como humanos y ya está, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios porque el Señor eso lo sana también, ¿no? Y tenemos que ser maduros para solventar este problema y seguir hacia adelante. Hermanos, salvos, buenas obras, y Dios ha mandado ministerio para guiar tu vida. Para cuidar tu vida, dice en la palabra. Para cuidar de ti. Para tratarte también, aunque no agrade. Pero eso le da la gana al Señor. Solamente que oremos, como yo decía siempre, oremos por nuestros pastores, por sabiduría y discernimiento. Amén, hermanos. Una obligación de la iglesia, sabiduría y discernimiento para saber la obra de Dios también, porque nos podemos equivocar. Y cuando vivimos de esta forma, ¿qué ocurre? Mira, hay momentos, yo me he dado cuenta ahora, bueno, ya prediqué una vez sobre la madurez, pero es cierto que algunos tenemos mucho conocimiento, pero de madurez poca. Y la madurez se trata cuando tú entiendes, según la Escritura,
de que tienes que perdonar. ¿Tienes que perdonar, hermano, sí o no? Sí. ¿Tienes que perdonar las ofensas? Si leyéramos la parte de unos a otros, no veas. Hay un texto ahí que a veces alguna vez lo comparto, que está en el libro de Juan Carlos, uno de los libros de Juan Carlos, unos a otros, ayudar uno a otro, exhortar uno a otro y un montón de cosas. Pero mira, el Señor mándalo para equipar a los ministerios y dice, ¿para qué? ¿Para qué manda a estas personas? Para que cuiden de ti, para que te ayuden en tu debilidad. Dice, para que no seáis niños fluctuantes. Y si tú eres un niño que cualquier cosa te sienta mal, hermano, a ti te ocurre algo. Porque mira, lo peor de todo es que no sé si te ha ocurrido a ti. A mí me ha ocurrido y me ha atado al diablo algunas veces. Es de que había un hermano que no te caía bien como persona, ¿no? Es decir, no te cae bien y vale, y eso va a ocurrir siempre porque somos de carne y fallamos. ¿Sí o no? Hay hermanos pues que tienen más feeling con él y otros con él, otros no. Pero hermano, qué difícil es entrar por el local sin haber solucionado el problema. Qué difícil es estar en una reunión. Qué difícil es estar en una reunión. Y mirando en la cara, además como sea de los que están aquí presentes delante, ¿no? Toda la cara. No ve. Y no es. Ahora está haciendo. Y algunos, pues me voy. Pues no sé qué. Hermano, eso no puede estar permitido en la iglesia del Señor. Y ocurre. Qué triste sería que ahora saliera uno por la puerta y dijera, no quiero escuchar la predicación de Antonio. ¿Quién predica, no? Eso lo decía una vez. Dice, ¿quién predica hoy? Hay alguno que pregunta, ¿quién predica hoy? Iván, Iván, gracias a Dios, ha cambiado muchísimo en esto, tengo que reconocerlo. Ha cambiado muchísimo en su manera de expresar y el tiempo que puede coger, pero de verdad que estamos gozosos. Últimamente me sorprende, y lo tengo que confesar, que es que es verdad, cuando va el Señor dándonos madurez y entendimiento, ¿no? Y todas esas cosas, pero uno puede decir Iván como puede decir Antonio Ruiz, ¿no? Antonio Ruiz a veces, hoy me toca ir al campo. ¿Tú crees que es una actitud positiva que pueda ocurrir en la iglesia? Cuando el Señor habla hasta por una burra, hermano. El Señor habló hasta por una burra, un profeta. Tontaina, vuelve para allá, que quiero contar contigo. Y si algunas veces puede ser que fallemos, que lo hay, el Señor por misericordia y por amor a vosotros, la palabra saldrá como tiene que salir. Amén. Yo lo he visto. De llegar el pastor con problemas y reconocerlo yo y tal, y dar una palabra espectacular. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de ti y de mí. Ya tratará la vida del pastor por otro lado. Hermano, que no seamos niños fluctuantes. Que venga alguien y nos contamine. Y más cuando son amigos nuestros. Entonces ya no te digo nada. También yo he pringado en este aspecto. Cuando son amigos nuestros, ay, que no nos toque. Ay, ¿qué te has dicho? Y enseguida, sin pensar nada, nos vamos asociándonos con ellos. ¿O me equivoco? Somos carnales y fallamos. Por eso tenemos que ser maduros y entender que no podemos darle lugar al diablo. ¿Amén? Porque la crítica, la murmuración y el ser un niño fluctuante que te dejas de llevar, dice como el barco que se deja de llevar a la deriva, que no tiene rumbo, ese al final va a ser. Y el Señor quiere y pone ministerio y nos hace entender que por gracia somos salvos, para que no nos lleve ninguna doctrina, ningún tonto por ahí diciéndonos cualquier cosa y nos pueda engañar. Así que vamos a dejar estas cosas de la murmuración, de la desunión, y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿cuánto nos gusta Corintios 13? Pero ¿cuánto nos cuesta masticarlo? La verdad en amor. Te has dicho ya en este capítulo nada más unas cuantas veces, ¿verdad? La verdad en amor. Juan Carlos comentaba el viernes de que oraba, ¿no?, al Señor de que haya un amor
un mismo sentir en el espíritu, un perdón, hermano. ¿Tú has pedido perdón alguna vez? Porque dice que cuando tú pides perdón, has sido consecuente de tu error, hay liberación. Y mira que me costó a mí hace muchos años en el trabajo, pues discutí con una compañera. Era joven, ¿no? Pues estaría ya en el grupo. Y mira, quería pedirle perdón, pero no, vea, me iba al servicio. No puede pedirle perdón, yo no quería perdón. Comiéndome la bola y ya me sentía tan mal que era normal, tenía que trabajar 8 horas con ella, ¿no? Y encima siendo creyente. Pero cuando lo hice, fui liberado. Cuando tú pides perdón o le pides a la otra persona ¿por qué has hecho esto? Eres liberado. Estás haciendo lo que Dios quiere. Con 2 o 3 testigos, si es necesario, dice que vayas a hablar con el pastor o responsable. Con 2 o 3 testigos. No te dejes contaminar ni contamines a nadie. Amén, iglesia. Amén. No nos vamos a dejar llevar por el diablo en este sentido para que la iglesia ande sanamente. Amén. Yo quiero andar en santidad. Yo quiero andar sanamente viendo a mi hermano y poderlo saludar. Aunque no tenga mucho feeling con él, pero poderlo saludar y amarlo y orar por él también. Eso es lo que quiere el Señor. No hijo fluctuante, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Crezcamos. No te quedes cabezón, no te quedes ahí en la retaguardia. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Los ministerios, y al final termina Pablo diciendo, pero la cabeza pensante, ¿quién es? El Señor. El pastor, el líder, el responsable, ¿se puede equivocar? Sí. ¿Cristo? Por eso el pastor y el responsable y el líder tiene que ir a Cristo, para que también nos ayude a no equivocarnos. De quien todo el cuerpo, andando de esta forma, siguiendo la verdad, creciendo en unidad, dice, todo el cuerpo bien concertado, el cuerpo bien concertado, cuando estamos andando en el Espíritu, el cuerpo está bien concertado y todos estamos a una en cada actividad que haga en la iglesia. Y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? Otra vez lo repite. El amor cubrirá multitud de faltas. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo que podemos leer. Pero hermano, cuando estamos unidos, cuando nos dejamos llevar, equipar por el pastor o los líderes, Cristo es la cabeza, la que manda, pero al mismo tiempo la iglesia está creciendo en santidad y otros verán que tú andas en santidad y querrán hacerlo también. Amén. No rechacemos al que busca de Dios, porque a veces queremos limitarnos a estar aquí, pero vamos a querer también tener hermanos fanáticos. Necesitamos hermanos que sean fanáticos en el sentido de servir al Señor y de estar siempre dando la vara y de querer hacer actividades y todas estas, porque la iglesia necesita vida. Amén. Muy bien, pues vamos a orarle al Señor si pecamos de esta forma, si somos fluctuantes, si estamos pecando contra nuestro liderazgo, que es un peligro. Es un peligro pecar o hablar mal del que te dirige porque Dios lo ha puesto. Que no haya nada que te pueda separar, que no haya nada que pueda hacer que en la reunión no puedas estar.